Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy, boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't never do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a intentar que no sea muy largo ya que sabemos que el tiempo es muy valioso. Para los que no me conozcáis, soy Hitor Fernández, pertenezco al departamento de sistemas en Talio y hoy os queremos hablar de Microsoft 365 Business Premium y la gran diferencia que tiene respecto a las otras licencias de Microsoft 365 y, por supuesto, de Microsoft Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Vamos a hablar un poco de licenciamiento y vamos a hacer una demo de cómo se integra con las aplicaciones de Microsoft 365. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis las podéis escribir en el chat y os las responderemos al final de la presentación. Hasta hace unos añitos, la gran mayoría, por no decir todos, trabajábamos desde la oficina y en ese entorno la seguridad era, digamos, bastante sencilla. Una seguridad perimetral en la red y en los equipos un sistema de antivirus, un anti-malware que se conectaba con el servidor. Pero un día todo tuvo que cambiar de repente. Y nos encontramos trabajando desde casa, nos conectamos desde el portátil de trabajo, desde el personal, desde el móvil, desde la tablet. Al final acabamos lidiando con un panorama muy distinto a lo que era tradicional. Probablemente incluso tengamos aún un mosaico de soluciones de trabajo remoto que se improvisaron, pero ahora es cuando nos hemos dado cuenta de que el trabajo remoto llegó para quedarse. En este nuevo entorno, las organizaciones, más aún el departamento IT, tienen tres cosas en mente: cómo mejorar el trabajo en remoto, cómo mantener la seguridad y, por supuesto, cómo reducir los costes. Si nos enfocamos en esa segunda pregunta, en la seguridad, todos tenemos claro que queremos un sistema que sea completo, fácil de usar, que a ser posible no requiere intervención por el usuario, que no aumente los costes e incluso que los reduzca, ¿no? Y todo ello teniendo una seguridad lo suficientemente buena, que no sea el antivirus que teníamos en casa hace 20 años. La mejor metodología para estar protegidos es a través del concepto del Zero Trust, es decir, no confiar en nada de lo que ocurre en el entorno porque no hay nada 100% seguro. Para ello, verificamos explícitamente el inicio de sesión y el lugar de inicio, siempre con los mínimos privilegios y siempre pensando que puede haber más peligros y, por tanto, puede haber incumplimiento. ¿Cómo realizar toda esta metodología? Pues, por ejemplo, podemos empezar con un multifactor a la hora de iniciar sesión, haciendo que se tenga que aceptar a través de una aplicación a otro dispositivo, o una llamada, o un mensaje. También podemos tener un inventario de dispositivos donde podemos ver el riesgo de seguridad de los equipos y permitir o denegar el inicio de sesión o el acceso a ciertos servicios. También, obviamente, por las políticas de seguridad de la organización, la securización de la red, la clasificación del dato. Para poder realizar toda esta securización total, se calcula, en estos datos que os mostramos son datos estimados para una compañía grande de más de 1.000 trabajadores. Se calcula que se puede trabajar con 70 productos de seguridad de 35 compañías diferentes, con lo que conlleva en gasto de tiempo de gestión, además del licenciamiento. Lo que veíamos en el gráfico anterior lo mostramos de otro modo y vemos el largo camino que se recorre en el puesto de trabajo. La primera parte la vemos desde el inicio de sesión, que comienza con el usuario, donde ya identificamos la identidad y podemos protegernos de algunas amenazas. Pasamos a la gestión de los dispositivos y las aplicaciones, la conexión al escritorio o incluso al escritorio virtual. Además de todo esto, ya nos vamos a la parte más activa del usuario, donde este utiliza aplicaciones, programas de comunicación para reuniones y, por supuesto, usa el dato, información de la empresa y en ocasiones muy sensible.
Todo esto requiere decenas de aplicaciones con las que tenemos que lidiar para revisar las medidas de seguridad, tenerlas siempre actualizadas y parcheadas, en fin, un trabajo eterno de nunca acabar. ¿Cómo podemos solucionar este problema o al menos simplificarlo? Pues muy fácil. Todos estos puntos de mapa los tiene Microsoft 365. Microsoft ha invertido muchísimo en los últimos años para mejorar la seguridad del entorno empresarial y así ha conseguido que, por ejemplo, Gartner, que es una consultora y de investigación de las tecnologías de la información, que realiza diferentes informes para clasificar el nivel, la importancia y la fuerza de diferentes empresas y productos, los ya conocidos cuadrantes mágicos de Gartner, pues ha clasificado en Microsoft como líder en diferentes de los productos. No solo Gartner, lo mismo ocurre con Forrester, una empresa de investigación de mercados, que en este caso en vez de cuadrantes mágicos, pues habla de Wave y de New Wave. También sitúa a Microsoft como líder en 8 de sus informes. Rebobinamos un poquito y vemos la cantidad de aplicaciones que tenemos en esa imagen. El coste de toda esta infraestructura, pues nos podemos imaginar. Hay una estimación que pueda costar más de $45 al mes por usuario, obviamente según la solución que se elija, teniendo en cuenta licencias para acceso remoto, protección del correo electrónico, el antivirus corporativo que tenemos actualmente. Pues todo esto lo ofrece Microsoft en la licencia de Business Premium por un coste muchísimo más bajo. ¿Cuál es la versión de Microsoft 365 que hablamos? Pues si hacemos un repaso por las versiones más populares de Microsoft 365, tenemos Business Basic, que tienen los servicios en la nube, Teams, que os recuerdo que ya no es gratuito, Exchange, tenemos OneDrive, tenemos SharePoint y después tenemos la Business Standard, que además incluye las aplicaciones de escritorio y por último Microsoft 365 Business Premium, que nos incluye la seguridad integral de la que hablábamos antes. Vamos a hablar un poquito de la seguridad integral de Microsoft 365 Business Premium, de estos complementos que incluyen su licencia. Empezamos haciendo un repaso por Intune, que tiene la parte de gestión de dispositivos, donde podemos inscribirlos, revisar el cumplimiento del dispositivo, podemos configurar perfiles e incluso eliminar los datos corporativos de forma remota. También Intune tiene la gestión de aplicaciones, donde podemos instalar de manera remota las aplicaciones, configurarlas y actualizarlas. También está incluido Azure Information Protection, donde podemos controlar la privacidad del dato, encriptarlos, configurar si un documento puede ser visto solo por determinadas personas. También tenemos el acceso condicional, que podríamos resumir en dónde, cuándo y quién inicia sesión. De este modo podemos configurar que un usuario siempre use el multifactor o que en cierto lugar, por ejemplo, fuera de nuestra red, fuera de una localización geográfica o fuera de un horario, no pueda iniciar sesión. O podemos obligar a que use Windows Hello, una huella o un dispositivo USB. También incluye la licencia de Windows Virtual Desktop para poder usar Microsoft 365 de forma remota, simplificando más las licencias y pudiendo trabajar en un escritorio remoto desde cualquier dispositivo, incluso en la web. También incluye Microsoft Defender en cuanto a Endpoint se refiere, que es una solución perfecta para sustituir nuestro antivirus corporativo y que podemos instalar tanto en Windows como Linux, MacOS, Android, iOS o en escritorios virtuales de Windows 365 y Azure Virtual Desktop, incluyendo también la protección avanzada del correo electrónico que no incluye ninguna de las licencias anteriores. Y todo esto por un poco más que el coste de las licencias de Business Standard. Y recordando que el gasto que tenemos juntando el resto de aplicaciones que usamos es más del doble. Y aunque tengamos ya licencias de Microsoft 365 Basic o estándar, pues podemos migrarlas a Business Premium de todas formas. Y por supuesto, que para eso estamos. Pues podéis consultarnos por cualquier duda que podáis tener acerca del licenciamiento de Microsoft 365, que realmente es bastante complejo. Podéis preguntarnos a cualquiera de mis compañeros. Aquí os dejo nuestros datos de contacto. Bueno, vamos ya a hablar de Copilot, a por la inteligencia artificial de Microsoft, que es Copilot, cómo podemos usarlo y cómo nos va a ayudar en nuestro día a día en las aplicaciones de Microsoft 365. La inteligencia artificial de la que tanto hemos oído hablar y hemos querido imaginar,
Pues está aquí. Siempre ha sonado a ciencia ficción, a película, pero lo cierto es que este servicio ha hecho que experimentemos una difusión a gran escala en la industria tecnológica. ¿Es Copilot el sustituto de nuestro trabajo? No. Copilot es un ayudante, un asistente, algo que nos va a ayudar a hacer cosas sin tener que perder tiempo en búsquedas interminables en Internet o enfrentándonos durante horas a una página en blanco. En la historia de la tecnología reciente hay algunos datos que podemos mostrar para ver el nivel de impacto que está teniendo la IA en nuestro día a día. Atendiendo a este gráfico, vemos que los teléfonos móviles tardaron 16 años en alcanzar los 100 millones de usuarios. Internet tardó solo 7 años. Las redes sociales, Facebook concretamente, tardó 4 años y medio en alcanzar los 100 millones de usuarios, pero ChatGPT solo tardó 3 meses. Y al igual que todos tenemos teléfonos móviles, pues todos vamos a usar la IA. Pues Microsoft, por su parte, y a través de una alianza con OpenAI, fabricante de ChatGPT, sabiendo la importancia y el impacto que ya tiene y lo que va a tener, ha trabajado intensamente para traernos a Copilot. ¿Qué es Copilot? Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Tiene una base de ChatGPT y combina la eficacia de los modelos de lenguaje de gran tamaño con los datos de Microsoft Graph y las aplicaciones de Microsoft 365 para convertir las palabras en la herramienta de productividad más poderosa del planeta. Copilot para Microsoft 365 no es solo una mejor manera de hacer las mismas cosas, es una forma completamente nueva de trabajar. ¿Qué es el Large Language Model? Pues es un tipo de lenguaje basado en un texto comprensivo más allá de palabras claves. Los buscadores de hoy en día, a diferencia de cuando empezamos a usar Internet hace 20 años, no necesitan que usemos palabras claves. Podemos escribir directamente una frase y la comprenderán y nos ayudarán. ¿Y qué es Microsoft Graph? Es tu conjunto de datos, cerrado y protegido. Es tu calendario, tus correos electrónicos, tus chats, tus documentos, tus reuniones, tus informes, pero protegido. Pero de ello hablaremos luego. Microsoft puso a Copilot a disposición de varios de sus empleados para saber qué pensaban del asistente. Algunos de los datos los podemos ver ahora. Un 87% se siente más productivo al trabajar con Copilot. El 79% pasa menos tiempo en tareas mundanas. El 94% admite que es más fácil empezar en un borrador. Y uno de cada tres admite ahorrar media hora de trabajo al día. Pero los datos más reseñables es que el 96% de los que usaron Copilot no estarían a gusto si no volvieran a tener a Copilot. El 83% no quiere volver a trabajar sin Copilot y un 47% decidiría entre trabajar en una empresa u otra si en una de ellas tuviera Copilot. También hay un dato curioso. Cuando se les dio elegir entre una comida mensual o dos o una comida semanal, la gran mayoría elige a Copilot. Vamos a profundizar un poco más en Copilot antes de ir a la demostración. Microsoft define a Copilot como un asistente que nos va a dar una productividad sobrealimentada, una creatividad amplificada y siempre con una seguridad confiable. Dado que Copilot está integrado en las aplicaciones que utilizamos a diario, dedicaremos menos tiempo a las herramientas y más tiempo a lo que realmente importa, atender a los clientes y hacer crecer nuestro negocio. Algunos ejemplos es que podemos usar la lectura de correos en Outlook en menos tiempo, resumiendo largos correos electrónicos, creando correos en el tono más correcto, aunque no nos salga hoy. Por ejemplo, tenemos un mal día y no queremos que se refleje en el correo. Pues Copilot revisará el texto que hemos escrito y nos recomendará un texto más amigable. También podemos asistir a una reunión en Teams y que nos haga el resumen de esa reunión, que nos diga qué deberes tenemos pendientes, tener el acta de la reunión y, por supuesto, hacer búsquedas sin tener que cambiar de aplicación e ir al navegador. Para la creatividad, pues incluso si no tenemos mucha, podemos usar a Copilot para que transforme el contenido y pueda cambiar el tipo de texto, podemos crear directamente una presentación desde un informe que tengamos en Word, podemos trabajar sobre ideas que tenemos y que las plasme en Whiteboard. Y por supuesto, Microsoft Copilot es una IA segura que usa la privacidad y el cumplimiento configurado en nuestra organización. Respeta las políticas de usuario, ya sean individuales o grupales, y nunca
Se usan tus datos con fines de entrenamiento globales. Aprenderá para ti. Copilot para Microsoft 365 se basa en el enfoque integral de Microsoft en materia de seguridad, cumplimiento, privacidad e IA responsable, para que mantengamos el control y estemos siempre protegidos. Bueno, un último resumen antes de ir a la demostración. Tenemos por una parte un chat donde podemos preguntar y pedir ayuda en vez de tener que buscar horas y horas en Internet. Este chat lo podemos tener gratuito en la web de Bing directamente. Tenemos a Copilot en Teams, donde podemos tener reuniones más efectivas, que nos haga un resumen de los chats que tenemos sin leer o que nos haga un resumen de una reunión. En Outlook nos puede ayudar a crear un borrador antes de empezar un correo largo. También nos resumirá correos infinitos. En Word podemos dar unas pocas palabras para que empiece un borrador. También, por ejemplo, reescribir un párrafo o incluso, si es factible, transformar un texto en una tabla. En PowerPoint podemos decirle eh, pues a través de un documento que tengamos en OneDrive, lo transforme en una presentación. Por ejemplo, de un informe engorroso, podemos pedirle que lo transforme en algo simple y legible para alguien que no es experto en la materia. En Excel, a través de una tabla, podemos crear gráficos dinámicos y analizar los datos. También tenemos integración con Loop, OneNote, Whiteboard e incluso desde la semana pasada con Microsoft Forms, al que le podemos pedir que nos haga una encuesta de satisfacción de este webinar y nos hará las preguntas que os podríamos enviar. Tanto Copilot como las aplicaciones de Microsoft 365 están en continua evolución, así que veremos novedades continuamente. Ahora sí, pasamos a la demostración. Nuestro compañero Francisco Fernández nos va a enseñar la integración de Copilot con alguna de estas aplicaciones. Francisco, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Aitor, por este tiempo que vamos a hacer sobre todo la demo del producto de Copilot para que lo puedan ver, y también muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a ir un poquito en orden, ¿vale? Porque sé que todos queremos ver cómo funciona el producto. Entonces, lo que voy a hacer para poder enseñaros el producto es compartiros pantalla, ¿vale? Entonces, comparto pantalla y lo que vamos a empezar es por ese chat que tenemos en el Teams, ¿vale? Una vez que se activa Copilot, si no sale el simbolito de Copilot, es porque en los 3 puntitos lo tendréis aquí y le tenéis que dar con el botón derecho y hacerle ping para que se os ancre en la barra de estado del Teams. Entonces, una vez que ya lo tenemos aquí, pues ya podemos empezar a preguntarle a Copilot. De hecho, si os dais cuenta, Copilot ya nos empieza a dar como una serie de prompts. Un prompt es cómo se le pregunta a Copilot, ¿vale? Entonces, es muy importante cómo se le hace esa pregunta a Copilot. Contra más preciso, más conciso se sea en lo que se quiere sacar, más precisa va a ser la respuesta de Copilot. Entonces, ¿qué hace Copilot para que la gente empiece a utilizarlo? Empieza a dar como una serie de tips, por así decirlo, de preguntas que se le puede empezar a hacer a Copilot. Pues, por ejemplo, ¿qué tengo pendiente con una persona en concreto? Como yo lo tengo puesto en inglés, lo que es el Teams, vais a ver que a mí la respuesta me la va a dar en inglés. La pregunta, si se hace en español, te la puede facilitar en español o en idiomas que sean válidos. A día de hoy está aceptando casi todos los idiomas, ¿vale? Y Microsoft va a seguir incluyendo idiomas a lo largo de lo de que va a ser la vida del producto. Pero bueno, yo ya le podría preguntar, por ejemplo, qué tengo pendiente con una compañera en concreto, ya sea de emails, de chat o de archivos, y le puedo lanzar esa pregunta directamente a Copilot. Entonces, ahora Copilot, ¿qué está haciendo? Me está buscando tanto en correos como en chat y en archivos que tengo pendiente con mi compañera Marina, y simplemente me lo va a mostrar en pantalla, como estáis viendo, ¿vale? Pues, por ejemplo, de correos, pues he tenido correos con mi compañera Marina, va a haber cositas de chat. Es una forma de que podáis ver ya a una forma simple, que es, por ejemplo, qué es lo que se ha hecho con un compañero o qué queda pendiente de hacer con un compañero, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues me va dando toda esa información. Si yo lo quiero tener en español, siempre hay que dejar que termine, nunca pararlo, ¿vale? Cuando está ejecutando cualquier tarea. Entonces, una vez que ya ha terminado y me ha facilitado la información, yo ya le puedo decir directamente, tradúcelo al español. Y ya lo va a hacer automáticamente, es decir, ya va a traducirme esto que he puesto en español. Al igual, ahora os voy a enseñar que si le hago una pregunta en español, directamente la respuesta me la va a dar en español, ¿vale?
Ahora simplemente me está cogiendo todo esto que me ha puesto aquí en pantalla y me lo va a empezar a traducir. Como veis, hay que darle un poquito de tiempo, que no es mucho, ¿vale? Que normalmente suelen ser 10-15 segundos lo que suele tardar. Entonces, como veis, pues ya simplemente me está traduciendo todo eso que me había dado de información al español. Al igual que yo lo estoy haciendo para ver que tengo pendiente con un compañero, se pueden hacer otra serie de acciones a través del chat. Por ejemplo, si quiero que le voy a preguntar una cosa totalmente diferente, lo que voy a hacer es empezar un nuevo chat. Una cosa que os aconsejo es nunca mezclar en un chat temas que sean diferentes. Por ejemplo, quiero crear unas preguntas, las FAQ típicas que salen en los documentos de un documento en concreto. Entonces, yo me podría ir a esos archivos que yo tengo, ¿vale? Y decirle que de un archivo en concreto me haga esa parte de FAQ de preguntas frecuentes. Pues, por ejemplo, esto que es una promoción que ha salido, pues le puedo decir que me haga esas preguntas frecuentes que pueden salir de un documento. Fijaos, ni siquiera me voy a leer el documento. Ya directamente le estoy pidiendo a Copilot que me haga esa parte de preguntas y respuestas. Vale, entonces, pues aquí ya me va diciendo pues, cómo serían esas preguntas y respuestas que serían de un documento en concreto. ¿Vale? Como os digo, como yo lo tengo todo puesto en inglés, tanto el Teams como todas las aplicaciones, vais a ver que a mí me sale todo en inglés, ¿vale? Pero si vosotros tenéis todo configurado en castellano, toda la información que os facilitará será en castellano, ¿vale? Esto yo también me lo hago un poco a posta para forzarme a seguir practicando con el inglés, ¿vale? Pero no es obligatorio. Si vosotros lo queréis tener en español, no hay ningún problema, ¿vale? Esto sería en cuanto a lo que es el chat, de lo que viene en el propio Teams, ¿vale? Ahora, al finalizar, que será la última parte que haga, vamos a utilizar Copilot en la propia reunión de Teams que estamos ahora. Antes de eso, voy a pasarme a las otras aplicaciones. Entonces, vamos a empezar por el Word. El Word, ¿qué se puede hacer? Como bien ha comentado Aitor, pues lo que se puede hacer es crear documentos desde cero o directamente desde un propio documento, que te genere, por ejemplo, un resumen. Entonces, podemos pinchar en el simbolito de Copilot, que nos va a salir automáticamente, como habéis visto, ya me sale directamente, y es pincharle y ya le puedo empezar a decir lo que yo quiera. Es decir, pues, por ejemplo, crea un archivo de las 6 ventajas de Microsoft 365 Copilot, Copilot para 365 y le voy a decir que sea muy resumido y esquematizado. Es decir, no es lo mismo decirle, oye, créame un archivo de Microsoft Copilot para 365, así os dais cuenta que yo estoy siendo muy específico. Le estoy diciendo que me diga las 6 ventajas y también que sea muy resumido y esquematizado. Contra más preciso sea yo en lo que le estoy preguntando a Copilot para que me lo facilite, mejor va a ser la respuesta. Entonces, directamente yo le doy a generar y ahora, ¿qué está haciendo Copilot? Está entrando en los archivos que tengo en OneDrive, en los archivos que tengo en SharePoint y también está recopilando información de Internet para facilitarme lo que le estoy pidiendo, que son esas 6 ventajas de utilizar Copilot para 365. Y como le he dicho que fuera esquematizado, entonces, ¿qué me lo está haciendo? Muy sencillo. Me está mostrando en pantalla pues, cómo sería esas 6 ventajas de Copilot para 365. Yo podría conservarlo, oye, no me gusta, le podría decir que me lo ponga un poco más formal, o que me lo ponga más informal, o que me lo ponga más profesional. Por ejemplo, puedes ponerlo más profesional, le lanzo y simplemente ahora lo que me va a hacer es cogerme el documento y me lo va a poner con un texto más profesional, ¿vale? Ya os digo que va a depender mucho de cómo le hacéis esa pregunta a Copilot, ¿vale? Contra más precisos seáis, mejor. Esto, perdonad que sea muy pesado, pero yo que llevo utilizando ya Copilot desde hace un par de meses, como no seas preciso en la pregunta, las respuestas no son concretas. Entonces hay que ser muy preciso, ¿vale? Entonces ya simplemente ya me ha cambiado el texto, vamos a dejar que termine, ¿vale? Y ahora yo le puedo decir, vale, pues consérvamelo. Pero ahora, por ejemplo, le voy a quitar los puntos para enseñaros también esto, que quede mejor.
Vale, ahora, por ejemplo, imaginaos, pues esta frase no me gusta, porque no me gusta cómo está escrita. Después de que la he leído, no me gusta. Pues yo le puedo pinchar en el simbolito de Copilot y decirle que una frase en concreto me la reescriba, ¿vale? Entonces, ahora que está haciendo Copilot, me da 3 opciones de cómo me puede poner ese texto y me lo muestra en pantalla primero antes de cambiarlo. Y digo: "Oye, pues a mí me gusta más el primer texto", y directamente le doy a reemplazar y ya automáticamente me lo está reemplazando. Como en este documento que he sacado, que es verdad que lo he inventado un poco, no hay tablas, lo que voy a hacer es, voy a generar un documento ahora y le voy a decir que me lo haga referente a un archivo. Los archivos a día de hoy tienen que estar en OneDrive, sobre todo, ¿vale? En SharePoint. Todavía no coge los archivos de SharePoint porque eso va a ser a finales de mes. A finales de mes ya también empezará a coger de los archivos, ¿vale? Entonces, pues yo le podría decir que de algo en concreto me haga un resumen, un resumen de un archivo en concreto. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Copilot? Me va a coger el archivo en concreto y de ese archivo me va a hacer un resumen, ¿vale? Para que veáis que de archivos enormes que podáis tener, Copilot os puede brindar ese resumen rápido. Yo os pongo un ejemplo, yo tengo archivos que a lo mejor son 60 páginas de Word, si tengo que leerlas a lo mejor son 2 3 horas de mi vida, Copilot me lo resume en 2 minutos, ¿vale? O en menos, como estáis viendo que ya está resumiéndome el documento, ¿vale? Entonces, es una forma también de que Copilot os puede ayudar a hacer ese resúmenes de documentos, sacar información de los documentos o directamente crear documentos según vosotros lo necesitéis. Entonces, vamos a darle un segundito que lo termine y ahora os voy a enseñar también cómo con Copilot en Word se pueden hacer tablas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar un texto y si aquí hubiese algo más de datos, por ejemplo, para poder hacer una tabla, con el botoncito de Copilot yo le puedo decir que esto me lo visualice como una tabla. Seguramente esta me la va a intentar sacar como una tabla, la información que yo he subrayado, pero hay poca información como para hacer una tabla, realmente. Pero mirad, aún así me la ha hecho, que con Business Premium es una solución integral para pequeña y mediana empresa y las aplicaciones y servicios que incluyen. Si os dais cuenta, al final es el texto que directamente me lo ha traducido en una tabla. Y yo le podría decir que me lo conserve o, oye, quítame una fila que no me haga falta o pónmelo más formal, más informal, pónmelo más profesional. Es un poco, es como queráis sacarlo. Que os convence cómo está, directamente conservar y ya os lo pone aquí en conservar. Ahora, una cosa muy buena que os ha puesto aquí Microsoft es que al lado de Copilot os va a poner al lado el simbolito del editor en Word. ¿Por qué es importante? Porque al final, como el documento lo está generando la inteligencia artificial, puede tener faltas de ortografía. Y eso, pues queda un poco mal. El editor os ayuda a corregir esas faltas de ortografía. ¿Vale? Entonces yo le podría decir ignorar todo, porque yo pienso que están todas bien, ¿vale? Ignorar todo. O sea, esas 12 que me están diciendo de que están mal escritas, simplemente les voy ignorando porque están bien. Y si os dais cuenta, la puntuación de lo que es el documento me ha subido un 60% a que ya está 100% bien redactado y ya lo puedo utilizar y facilitárselo a quien haga falta, ¿vale? Creo que es muy importante que utilicéis el editor porque, como habéis visto, al final hay algunas palabras que os las puede poner subrayadas en rojo para que las corrijas, pero, por ejemplo, Enterprise Mobility está bien escrito, lo único que está en inglés y me lo está poniendo como que no está bien escrito. Es una forma de dejar bien los documentos. De Word, sobre todo, esto es lo que podemos hacer con Copilot, ¿vale? Y el límite queda en vuestra imaginación. Esto siempre lo voy a decir. El límite de Copilot es la imaginación que tenga cada usuario. Eh, por eso ahora mismo cuando me preguntan, oye, Paco, ¿hay un límite en Copilot? Realmente no. El límite lo pone la imaginación que tenga cada uno y el uso que se le quiera dar a Copilot para que te ayude en ese día a día. Después de lo que es el Word, vamos a pasar al PowerPoint. En PowerPoint, ¿qué podemos hacer? Pues crear presentaciones, que esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Directamente, al contrario de lo que pasa en Word, que ya sale directamente el simbolito de Copilot en el propio documento, tenemos que irnos a la opción de Copilot a través del simbolito. Entonces, una vez que ya pinchamos en el símbolo, ya podemos hacer diferentes acciones. Oye, pues yo quiero crear una presentación. Pues, por ejemplo, una presentación de las 6 formas de ser más efectivo en el trabajo. Y además le voy a decir que tenga un diseño bonito, muy esquematizado
y minimalista. Como veis, le estoy dando muchas órdenes a Copilot. No le estoy diciendo simplemente que me cree una presentación de lo que yo quiero. Le estoy diciendo que además me lo ponga con un diseño que esté bien, que sea bonito, muy esquematizado y minimalista. Entonces, yo simplemente ahora le lanzo el prompt, la pregunta a Copilot, y Copilot, ¿qué va a hacer? Me va a crear el documento. Lo vais a ver. Simplemente le voy a dejar trabajar, que como os digo, suele llevar de media un minuto, no suele llegar nunca a un minuto. De hecho, como veis, no ha llegado al minuto y ya me está creando la presentación, ¿vale? No es solamente que me haya creado la presentación, es que me ha puesto un vídeo, por ejemplo, en la primera diapositiva. Luego me va enseñando esas diapositivas cómo me las ha creado. ¿Qué se puede hacer luego? Al igual que os ha hecho en Word, Microsoft, que os ha puesto al lado el editor, os pone el diseñador. Es muy importante esto de diseñador, que ya estaba en PowerPoint, pero es por si queréis cambiar una diapositiva en concreto. Pues, por ejemplo, oye, la segunda me gusta más cómo queda así, o me gusta más que la imagen se vea más grande y que a la derecha esté el texto. Pues es otra forma de simplemente cambiar el diseño de una diapositiva en concreto. O le podría decir que me traduzca una diapositiva en concreto. Le podría decir, traduce las diapositivas al inglés. Entonces, lo que me va a hacer directamente es que me las va a poner todas en inglés. Como veis, me lo va a hacer todo Copilot. Yo no estoy invirtiendo tiempo en hacer realmente una presentación. Yo, bajo mi experiencia, porque al final cada usuario va a tener su propia experiencia de uso, ¿vale? Mi experiencia es, por ejemplo, a mí a la semana me está ahorrando de media entre 4 o 5 horas a la semana de carga administrativa, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque al final esas 4 o 5 horas a la semana las puedo invertir en hacer otras cosas para ser más productivo para la empresa. Entonces, es muy importante el aprovechar ese tiempo que nos va a liberar Copilot para poder hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, de PowerPoint ya os digo que sobre todo es poder crear documentos, crear presentación a partir de un archivo, que esto también se puede hacer. Es decir, yo le puedo decir crear una nueva, me vengo a Copilot y en vez de crear un archivo de la nada, una presentación, le voy a decir que me haga referencia a un archivo en concreto. Entonces, le puedo decir que de este archivo es un archivo enorme, ¿vale? Le voy a decir que me haga una presentación y que sea, mira. Entonces, porque el archivo es muy grande y para que no tarde mucho en generarlo, ¿vale? Contra más grande sea el archivo, más grande será la presentación también, ¿vale? Pero para que veáis que directamente a partir de un archivo que tengáis, que ni siquiera tiene que ser un archivo en PowerPoint, que yo ahora mismo estoy cogiendo un archivo que es Word, es un Word, ¿vale? Y ahora, ¿qué está haciendo primero? Me está mostrando ese índice que me está preparando y ya me está preparando ese borrador de la presentación. Entonces le damos nada, menos de un minuto. Y como veis, pues ya me está generando esas diapositivas, ¿vale? Entonces aguardamos nada, un poquito. Este tiempo, que es lo que digo yo siempre, pues se puede aprovechar en responder un correo, en hacer otra acción que estés pendiente. Tú puedes dejar a Copilot que esté trabajando y el usuario puede estar haciendo otras cosas. Y aquí, como podéis ver, pues ya me ha creado ese documento, este PowerPoint que le he pedido. Como le he dicho que sea resumido y no le he puesto que tenga un diseño bonito ni nada, como veis, me lo ha sacado como muy simple. Pero ¿por qué lo he hecho así? Lo he hecho un poco aposta para que veáis que dependiendo mucho de cómo se pregunte, como no le he dicho que tenga un diseño bonito ni nada, pues me saca un PowerPoint un poco plano, por así decirlo, ¿vale? Entonces, contra más precisos seáis en esas preguntas que le hacéis, mejor va a ser el resultado final, ¿vale? Después del PowerPoint, vamos a pasar a Excel, ¿vale? Me abro el Excel. En Excel es muy importante, ¿vale? Eh, a día de hoy es una versión preliminar en la parte de Excel. Dentro de poquito, a finales de mes, ya va a estar la versión definitiva. Como activar el autoguardado. El autoguardado siempre es muy importante, ¿vale? Tiene que estar siempre activado, porque si no, como veis, no me está dejando utilizarlo. Y ahora, ¿qué podemos hacer en Excel? Como yo tengo archivos con información muy sensible,
lo que voy a hacer es que le voy a decir a Copilot que me ponga una tabla de ejemplo, ¿vale? Esta tabla de ejemplo aquí que me pone de unas campañas de marketing, quién es el propietario de la campaña, cómo se llama esa campaña, cuándo ha empezado esa campaña de marketing, cómo se llama esa campaña de marketing en concreto, cuánto se ha gastado del presupuesto en la campaña, cuánto ha generado de ingreso y los usuarios que primero se destinaron y cuántos se han comprometido. A día de hoy, Copilot en Excel solamente te deja hacerlo con una tabla, ¿vale? Si tuviera 2 tablas el Excel no me dejaría, pero esto una vez que liberen la versión definitiva, en la misma hoja de Excel vais a poder tener 5 o 6 tablas, las que sean, y vais a poder trabajar. Pero a día de hoy, con la versión preliminar, solamente te deja trabajar con una tabla. Entonces, yo de esta tabla, pues ya puedo empezar a preguntarles cosas a lo mejor que sean para mí de interés. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el beneficio total que he sacado yo de las campañas? Pues yo ya le puedo empezar a preguntar que calcula el beneficio total tomando de referencia las columnas de ingreso y presupuesto. Entonces, ¿ahora qué va a hacer primero Copilot? Va a buscar esa fórmula. A lo mejor este ejemplo que os estoy poniendo sé que es una fórmula un poco sencilla, porque es simplemente restar el ingreso menos el presupuesto para sacar el beneficio de la campaña. Pero bueno, es una forma de que veáis de que da igual lo complicado que sea la fórmula que se le esté pidiendo, que lo va a sacar. De hecho, lo primero que está haciendo es buscar en todo ese tipo de fórmulas que tiene Excel. Bueno, no me las quería hacer, un segundito. Esto es por cómo se ha preguntado. Además lo tengo aquí anotado, un segundito. Los típicos fallos del directo. No te preocupes. Un segundito, que estoy buscando en un cuaderno que tengo apuntada una página. Que yo también me voy apuntando cómo preguntarle a Copilot, porque cada usuario. Vale, ahora sí. Crear una columna que calcule el beneficio total tomando las columnas de ingreso y presupuesto. Lo que me ha faltado ha sido ponerle que me creara una columna, ¿vale? Si os dais cuenta, simplemente le he dicho que calcule el beneficio, pero no le he dicho que me creara una columna. Entonces, ahora al ponerle que me cree una columna, vais a ver que me va a mostrar primero en pantalla cómo es esa fórmula para sacarme el beneficio total, que sería ingreso menos el presupuesto, y ya me deja insertar esa columna si yo la quiero tener, ¿vale? Entonces sería ir preguntándole a Copilot, tener cuidado porque como habéis visto, cómo se le pregunta es súper importante. No le he puesto lo de que cree una columna, entonces no me lo estaba haciendo Copilot, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacer con esto ahora que ya nos ha facilitado? Al igual que os está haciendo Microsoft en el PowerPoint, en Excel, que os pone justo al lado de Copilot lo que más vais a utilizar, lo que más vais a utilizar es el analizador de datos. ¿Por qué es importante? Porque en el analizador de datos ya os hace esas tablas dinámicas que seguramente que muchas veces os rompéis la cabeza para ver cómo hacéis esa tabla dinámica. Pues, por ejemplo, yo me puedo sacar una tabla dinámica de lo que es el beneficio total y el ingreso de cada tipo de campaña. ¿Qué me hace ya Copilot? Me crea una nueva hoja y me lo pone. Le puedo insertar gráficos, es decir, de esa tabla dinámica, de ese beneficio total por tipo de campaña, puedo ver cuál ha sido la campaña de marketing que más ha triunfado. Pues la que más ha triunfado ha sido la de marketing digital. Oye, puedo ver también, insertar otra gráfica y ver cuál ha sido el presupuesto que ha sido el más elevado, que fue el del 26 de enero, ¿vale? Que fue un presupuesto de $5.800, ¿vale? Oye, puedo ver exactamente cuál ha sido la campaña que más ha triunfado por los usuarios que se han comprometido. Pues la campaña de marketing que más ha triunfado ha sido la reseña de producto 3x, ¿vale? Entonces, como veis, al final el analizador de datos va a ir muy de la mano de Copilot para ir sacando esas tablas dinámicas que en el día a día os suelen pedir, ¿vale? De este no os puedo enseñar tampoco mucho más porque como ahora está en esta versión preliminar, pues estamos un poquito limitados, ¿vale? Al final de mes, Microsoft ya va a liberar lo que es la versión definitiva de Copilot y podremos hacer todavía muchas más cosas de lo que os estoy enseñando, ¿vale? Por último, pero no menos importante, el correo. En el correo
os va a servir mucho Copilot, que de hecho, no sé si lo veis, ya cada vez que pincho en un correo, me sale directamente que Copilot me haga un resumen. A mí esto es lo que más utilizo de Copilot, lo digo desde ya, el que me haga resúmenes de correo, porque yo me lo tengo agrupado por conversación, entonces a lo mejor si estoy en diferentes reuniones y llego y veo que de un mismo hilo de correo hay 15 correos, ¿cuánto tardo en leerme 15 correos y en entenderlo todo lo que me están diciendo? Pues puedo tardar a lo mejor un rato, a lo mejor 30 minutos, ponle. Oye, tengo un botón maravilloso en Copilot que me hace el resumen del correo. No tengo que andar leyéndome 15 correos porque con un simple botón le puedo decir que me haga ese resumen, ¿vale? Incluso con Copilot yo le podría dar a responder y Copilot me va a ayudar en crear un borrador. Por ejemplo, esto es simplemente un webinar que me están diciendo que si quiero asistir, pues con Copilot me puede crear ya un borrador de decir, oye, pues confirmar la asistencia. ¿Y qué me está haciendo? Me está creando un borrador y me dice, como podéis ver, muchas gracias por el recordatorio, confirmo mi asistencia al webinar. Estoy deseando conocer más sobre Defender for Cloud Apps. Le puedo decir conservar o quiero cambiar algo. Oye, pues no puedo asistir yo, pero asistirá otro compañero. Se le puede poner, ¿vale? Entonces yo le digo conservar, ya me lo está poniendo en el propio correo y yo ya le podría dar a enviar y fijaos, no he perdido tiempo ni en leerme todos los correos, ni en darle una respuesta, porque como me ha hecho ya primero un resumen, ya sé de qué va el asunto y ya le puedo luego con ese borrador a la hora de responder, pues se puede crear ese borrador de respuesta, ¿vale? Entonces ya le podría dar a enviar y este correo pues ya lo tendría respondido. En el correo ya os digo que lo que más vais a utilizar, ¿vale? Va a ser el tema de hacer resúmenes, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tengo otro correo, ¿vale? Que simplemente, pues, igual, yo le podría decir: "Oye, hazme un resumen del correo", no tengo ganas de leerme todo el hilo del correo porque a lo mejor es muchísimo, y ya simplemente lo que me está haciendo es darme ese resumen del correo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una de las mayores ventajas y donde más vais a utilizar Copilot es en el resumen de los correos, a la hora de que os ayuda a dar respuestas, también en el Teams, que ahora vamos a irnos, por ejemplo, a una reunión en concreto como es esta. Aquí Vale, tenemos Copilot. vale, Pues mira, que vamos ya un aquí, poquito más de tiempo y le podemos decir que nos haga un resumen de lo que se ha hablado. Vamos a estar para atrás de Microsoft 365 Business Premium. eso. Al Le he final, dicho como estáis que me haga. Eso, al final, como estáis viendo, lo que está haciendo Aitor es de una propia reunión, como es esta en la que estamos, se le puede pedir algo en concreto de, oye, hazme un resumen, se le puede decir incluso, de hecho, como estáis viendo, pues ya lo está mostrando aquí en pantalla, ¿vale? Que está haciendo ese resumen. Incluso, Aitor, para que lo pruebes también y que lo vean, ponle qué puedo preguntar en la reunión, porque esto también se puede hacer. Es decir, a lo mejor imaginaos que llegáis tarde a la reunión porque habéis estado en otra y, oye, pues le podéis pedir que os haga ese resumen de la reunión y que a la vez, para engancharos con todo el hilo de la reunión, le podéis decir a Copilot qué se puede preguntar, ¿vale? Simplemente lo está generando. Aprovecho yo para responder una pregunta que veo de Eider, que veo que Es, pone, ¿se le puede dar una guía de diseño para que siempre utilice, por ejemplo, colores corporativos, tipografía, etcétera, etcétera? Sí, entiendo que esa pregunta, Eider, lo hacen más por el PowerPoint. Sí, se pueden utilizar diapositivas corporativas, te coge los colores corporativos, los logos, todo, todo. Sí, se puede hacer. también Vale, nos aquí, pregunta Luis cómo se puede activar Copilot en 365. Eso lo mostramos ahora mismo, ¿vale? Como andamos mal de tiempo, Paco, voy a saltar ya a una novedad que va a venir en los próximos días, la próxima actualización de Teams. Voy a correcto. tratar de compartir esto de aquí. Decía que cuando tengamos una reunión y no podamos asistir, podremos darle a seguir esa reunión y Copilot sea quien asista por nosotros. Luego podremos hacerle, pues como hemos hecho, una recapitulación y quién ha hablado de qué cosas nos hemos quedado pendientes, que nos lo guardemos en tareas. Podemos preguntarlo qué es lo que han dicho el resto de clientes
y qué otras soluciones pues, fueron discutidas. Nos dirá, por supuesto, de dónde ha sacado cada respuesta del texto que ha ido transcribiendo, pero lo mejor viene en las reuniones en directo, que bueno, que es realmente lo que hemos visto. Hazme un resumen de hasta este momento. Nos va a hablar incluso del tema, si ha habido alguna discusión o no, si ha habido algún tipo de enfrentamiento. Aquí están hablando pues de los materiales y vamos a pasar al licenciamiento. Bueno, aquí tenemos algunas ideas más. Eh, Microsoft nos da Copilot Lab, ¿vale? Es una web donde podremos ver trucos, pues cómo hablar con Copilot en vez de tu libretita, pues tenemos una web llena de sugerencias, ¿no? Cómo podemos crear una agenda o cómo sugerir que se cambie el texto de un documento de Word. Los datos están protegidos, lo hemos hablado antes. Todos los datos están con el nivel de protección que haya en tu empresa y no se utilizan para entrenar a la IA, ¿vale? Pasamos al licenciamiento, que se me ha quedado, decíamos que era segura. Aquí está. ¿Qué versiones tenemos de Copilot? Pues tenemos la versión gratuita que la podemos encontrar a través del buscador de Bing. Ahí podemos hablar y hacer una búsqueda en web. Los datos están protegidos. Y luego tenemos la parte de Copilot para 365, que es la que hemos visto, que además de poder hacerle búsquedas con lenguaje de texto natural, tiene conexión con Internet, protege los datos tanto comerciales como a nivel empresarial, conectado con Microsoft Graph, vuelvo a recordar tus datos, tus correos electrónicos, tu email, tu calendario, tus archivos en OneDrive y SharePoint, pero todo ello seguro, y la integración con Microsoft 365 Apps, que es lo que hemos visto. Así que nos preguntaba por el chat Luis, ¿cómo se puede activar Copilot? Pues añadiendo una licencia de Microsoft Copilot para 365. El coste de la licencia es anual, pero si ya tenemos licencias de Microsoft 365, podemos intentar para que se pongan a cotérmino y la duración no sea de 12 meses y sea del tiempo que sea. Pero licencia anual por usuario. No podemos cogerla en este caso mensual como el resto de aplicaciones de 365. Para poder usar Microsoft 365 Copilot hace falta mínimo una licencia Business estándar, más recomendable una Premium por todo el tema de la seguridad que ya hemos comentado antes. No valdría con una de Microsoft 365 Basic. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Si no, pues por supuesto, a cualquiera de nuestros compañeros o a mí, pues nos podéis escribir o nos podéis pedir presupuesto para licenciar. Podéis revisar también qué trabajadores, qué compañeros de vuestra organización necesitarían esta licencia, les vendría bien para poder quitarse carga de trabajo y poder disfrutar de todo ese tiempo y dedicarlo a otras cosas que realmente importan. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir, a ti Francisco por hacernos la demo Muchas gracias a vosotros. y cualquier duda, lo dicho, tenéis aquí nuestros correos y muchísimas gracias.